Soy estudiante del Diplomado de Psicología Aeronáutica, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Actualmente les voy a presentar mi propuesta de manual psicológico para promover habilidades de comunicación asertiva en los controladores de tráfico aéreo. El contenido general de la propuesta vamos a encontrar primero una presentación de la situación problema, los objetivos y el alcance de esta investigación, los basamentos teóricos con la definición general o vínculo de los controladores de tráfico aéreo y su comunicación asertiva. Voy a presentar una estructura del manual psicológico que se propone para promover habilidades de comunicación asertiva en los controladores aéreos, un cuadro donde se encuentra la operacionalización de las variables que se utilizaron para realizar el instrumento de recolección de información, que en este caso fue denominado inventario de asertividad para los controladores de tráfico aéreo, las claves de corrección del instrumento, estrategias y las técnicas que se aplicarán posteriormente de tener los resultados del instrumento, y por último las conclusiones y recomendaciones. Cuando revisamos la situación de los controladores de tráfico aéreo con el vínculo de la variable que es comunicación asertiva, se planteó como situación problema la ausencia de un manual psicológico para promover habilidades de comunicación asertiva en los controladores de tráfico aéreo. Los controladores de tráfico aéreo sabemos que manejan una operación compleja donde se requieren habilidades matemáticas, de orientación espacial, requieren concentración, manejo oportuno del estrés y una efectiva toma de decisiones. Tanto pilotos como controladores aéreos comparten códigos lingüísticos, fraseologías para que no hayan errores en el proceso de las comunicaciones y esto no termine en consecuencias fatales. Adicional, se requiere contar con herramientas psicológicas, ¿verdad?, que permitan a los controladores aéreos manejar herramientas para desarrollar esa habilidad, ya que está definido que la asertividad o la comunicación asertiva es una habilidad que desarrolla el ser humano, no es algo innato. Así vemos que en aeronáutica, para que exista una verdadera comunicación, debe darse una retroalimentación, pues sin esto no hay un entendimiento entre las partes y se pueden dar actuaciones desadaptativas por parte de alguno del personal aeronáutico. Los objetivos de esta propuesta es elaborar un manual psicológico para promover habilidades de comunicación asertiva en los controladores de tráfico aéreo, diseñar un instrumento para la medición de la comunicación asertiva en los controladores de tráfico aéreo, determinar las habilidades de comunicación asertiva de los controladores y evaluar periódicamente los niveles de comunicación. El alcance de este manual o de esta propuesta es aportar al sector aeronáutico una herramienta que le permita evaluar y reevaluar periódicamente los niveles de asertividad de los controladores de tráfico aéreo y brindar estrategias y técnicas para fortalecer las habilidades de comunicación asertiva en este personal. Ahora, haciendo un poco el contexto teórico o los basamentos teóricos, tenemos que la asertividad y la comunicación asertiva ha sido definida por varios autores a lo largo de los años, comenzando con Volpe y Lazarus, que definieron la comunicación asertiva como una expresión de los derechos y sentimientos personales. Hallaron que casi todo el mundo podía ser asertivo en algunas situaciones y absolutamente ineficaz en otras. Alberti, por otra parte, indica la define como una habilidad de expresar sentimientos, pensamientos, percepciones y elegir cómo reaccionar y sostener los propios derechos cuando es apropiado. Así vemos que ser asertivo, según Alberti, significa ser capaz de expresarse con seguridad sin tener que incurrir en comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores. Para Well y Muñoz, la persona asertiva evita que la manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una autoestima más alta
tiene más capacidad de autocontrol y emocional y muestra una conducta más respetuosa hacia los demás. Por otro lado, Aguilar Kubli indica que la asertividad es una habilidad para transmitir y recibir mensajes de sentimientos, creencias y opiniones de manera honesta, oportuna y profundamente respetuosa. Entre los componentes de la asertividad, él menciona respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser directo, honesto y oportuno y mantener el control emocional. Cuando hablamos de los controladores de tráfico aéreo, observamos que son trabajadores que ocupan un lugar clave en la cadena de la seguridad aeronáutica y cuyas funciones son definidas como altamente demandantes a nivel mundial. Los controladores deben ser un personal altamente calificado para poder llevar a buen término su labor, lo cual consiste en dirigir el tráfico de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos de un modo seguro, ordenado y rápido. Los controladores deben reorganizar su sistema y métodos según se vaya requiriendo, lo que supone que cuenten con una alta habilidad de comunicación asertiva para valorar y comunicar oportuna y eficazmente en cada una de sus interacciones con el resto del personal. Los controladores pasan por una serie de estresores en el proceso de su proceso laboral que pueden minar su confianza y rigor en cada una de sus operaciones. Es por esto que se hace cada vez más oportuno el desarrollo constante de habilidades sociales como la asertividad. Así que se propone entonces el desarrollo de un manual psicológico que busque diagnosticar en principio estas habilidades, la presencia o ausencia de estas habilidades asertivas y posteriormente generar estrategias y técnicas que permitan desarrollarlas aún más. Para poder realizar el instrumento, en principio se realizó un cuadro de operacionalización de variables, lo cual implicó una definición de la asertividad. Tomamos la de Alberti 2008, que la define como una habilidad para expresar pensamientos, sentimientos y percepciones, y que significa además ser capaz de expresarse con seguridad y sin tener que incurrir en comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores. El inventario fue tomado o adaptado a la escala de asertividad de Ratus, también conocida como escala de asertividad RAS. Se tomaron 6 dimensiones, entre las que se encuentran demostrar disconformidad, manifestación de sentimientos y carencias, eficacia, interacción con organizaciones, expresiones de opiniones y saber decir que no. En esto se desarrollaron indicadores y en total el instrumento original posee 30 ítems o reactivos y en esta adaptación se tomó 22 reactivos o preguntas que son las que van a determinar lo que se espera, los objetivos planteados deben medir los niveles de asertividad. Ok, en el inventario de asertividad, como les indiqué, posee 22 reactivos. Aquí solo hay un ejemplo de 5 de ellos para que podamos ver cómo está definido. Él va de mayor a menor, donde es una escala Likert, donde podemos decir muy típico de mí, bastante típico de mí, algo típico de mí, algo no típico de mí, poco típico o muy poco típico. En esta escala la persona debe elegir entre los dos extremos, que es lo que más se parece al reactivo que se está presentando. Por ejemplo, mucha gente parece ser más agresiva que yo, debe elegir entre muy típico de mí o las otras opciones o tomar el otro extremo del instrumento. Ok, las claves de corrección, una vez aplicado el instrumento, se deben convertir los puntajes de los ítems con reacción inversa en los ítems 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 y 22 y se distribuyen en una tabla. Luego se procede a sumar los porcentajes y se obtiene una puntuación que va a determinar los niveles de asertividad de la persona que realizó la escala. Entre las estrategias y procedimientos tenemos primero la evaluación diagnóstica, que es la aplicación de este inventario de asertividad para los controladores aéreos que se presentó anteriormente.
Una vez que se tenga el instrumento debidamente llenado, aplicado, pasa por una serie de procesos de validación, confiabilidad, y para determinar su validez, confiabilidad, con un procedimiento estadístico que va a permitir determinar si el instrumento cumple con los objetivos planteados. Luego vamos a entrar en una aplicación de técnicas de intervención, lo cual supone ejecución de estrategias y técnicas propuestas para los controladores aéreos según los niveles de asertividad que se haya observado en el instrumento. Este instrumento se requiere que sea aplicado por un psicólogo especialista para que pueda hacer el análisis del mismo. Y por último se plantea una reevaluación, que es que haya una aplicación semestral del inventario de asertividad, ya que sabemos que la asertividad es una variable que puede modificarse según situaciones de riesgo psicosocial que sabemos que pueden tener el personal aéreo, sobre todo este perfil de controladores de tráfico aéreo, que pueden vivir situaciones de estrés, de problemas de autoestima, problemas de fatiga que pueden incurrir en que haya una modificación de su habilidad para ser asertivo en su trabajo. Entre las estrategias y técnicas principalmente se proponen estrategias relacionadas con lenguaje corporal, diálogos interiores, técnicas basadas en el manejo de las críticas, técnicas basadas en la persistencia, técnicas de negociación y por último técnicas basadas en una comunicación positiva. Una vez desarrollado este manual, entre las conclusiones podemos decir que las habilidades y competencias sociales de los controladores de tráfico aéreo pueden verse afectados o modificados por factores de riesgo psicosocial. Esto puede afectar su habilidad para mantener una comunicación asertiva en cualquier evento, poniendo en peligro su desempeño y también el de los pilotos y usuarios del servicio aéreo. La gestión del tráfico aéreo debe ser proactiva y estratégica, y el acceso a una formación continua y de calidad garantizará que el controlador aéreo se encuentre bien posicionado para progresar en su carrera laboral y profesional y logre cumplir adecuadamente sus metas. Es por ello que se realza la importancia de aplicar este tipo de instrumentos a este personal a fin de mantener la empresa, la información de en qué estado de salud psicológica y de habilidades sociales tienen los controladores de tráfico aéreo. Muchas gracias por su atención.